Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlos. Soy Raúl García Mulia y le doy la bienvenida a Reto 2024, esta iniciativa del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Y hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante que hay que voltear a ver: los jóvenes y los pueblos originarios. El tema es interesante si tomamos en cuenta que en el Estado de México contamos con 5 pueblos originarios: el Mazahua, el Nahua, el Otomí, Tlahuica, el Matlacinca. Desafortunadamente, de acuerdo con cifras oficiales, el Consejo Estatal de la Población del Estado de México ha dado a conocer que la población hablante de una lengua originaria ha venido en descenso, principalmente entre grupos de jóvenes. Y hay muchas preguntas. ¿Qué tanto esta situación pone en riesgo a la preservación de costumbres y tradiciones y la propia lengua? ¿Qué esfuerzos se han hecho para encontrar opciones educativas que fomenten el arraigo y en ese sentido la pertenencia de las comunidades? La urbanización y la globalización ha llevado a los jóvenes a abandonar las prácticas, los usos y las costumbres, incluida la lengua. Y nos preguntamos también cómo ha sido el impacto de las nuevas tecnologías en este grupo poblacional. Y para ello, para analizar este tema, contamos con la participación de Verónica Trujillo Mendoza y Carlos Edwin Morón García, ambos profesores e investigadores de la Universidad Intercultural del Estado de México. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenidos, Verónica y Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar con el análisis. Verónica, desafortunadamente va a la baja el número de población que tiene y que habla alguna lengua indígena en el estado. ¿Por qué crees que sea esta situación? Sí, gracias por la pregunta. Pues antes que nada quisiera hacer el recuento de una manera muy breve que las condiciones culturales en las que se vive hoy en México y sobre todo los pueblos originarios tienen como un fundamento específico en la herencia colonial que se trazó desde hace un poco más de 500 años, pues en muchos lugares del mundo y por supuesto en México también. En esa circunstancia o bajo esa dinámica se instituyeron diferentes estructuras colonizadoras que han impedido de muchas formas el progreso, la difusión, la extensión, la conservación de los pueblos originarios y sus culturas, entre ellos, por supuesto, la lengua y sus costumbres. En ese sentido, han pasado también diferentes procesos históricos en México, como el indigenismo, como muchas formas también de opresión, en donde se han imposibilitado de muchas maneras también el rediseño, la reconfiguración de estas formas de expresión cultural de los pueblos originarios. Entonces, en ese sentido, hoy en día me parece que es importante identificar estas causas no solamente como un punto histórico, sino también como un generador y reconfigurador de la estructura potencial cultural que hoy vivimos. En ese sentido, hoy en día también pensar en estructuras que reconfiguren también y que nos ayuden a replantear estos escenarios que históricamente han estado pues viviéndose en México es importante. Sí, sin duda importante, y saber también las consecuencias que ha tenido esto, que ahora lo vivimos. Y por eso, Carlos, ¿cómo podríamos regresar a las raíces? ¿Cómo fomentar entre los jóvenes pues, el arraigo de sus comunidades y mantener vigentes estas tradiciones que sin duda algunas son importantísimas para la entidad? Sabes, también agradecer mucho la invitación y la pregunta. Hay, digamos, diferentes dinámicas que podemos considerar respecto de la responsabilidad que tienen los jóvenes hacia sus pueblos, hacia sus tradiciones, hacia sus costumbres, hacia su idioma. Definitivamente no es un asunto que ataña exclusivamente a la voluntad individual de los jóvenes, por ejemplo, particularmente, sino hay todo también un sistema social que los conmina precisamente a tratar de alejarse de esa condición. Entonces, primero habrá que reconocer que el sistema social en el que estamos inscritos menosprecia, discrimina, aleja y estigmatiza muchas de las prácticas de los pueblos originarios, sobre todo lo que tiene que ver con vestimenta, con alimentación, con el propio idioma, pero también con prácticas puntuales y específicas que todavía se siguen pensando como signos, síntomas de retraso, como signos, síntomas de subdesarrollo. Entonces habrá que escuchar un poco más a las comunidades. Pareciera de pronto que cuando se piensa en iniciativas para fortalecer las culturas de nuestros pueblos,
estas se siguen vislumbrando desde fuera de esos pueblos. No se les pregunta a los pueblos originarios qué pueden hacer para fomentar su propio desarrollo y su propia explosión cultural, para decirlo de alguna manera. Lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, a lo que nos ha funcionado mucho es recuperar el involucramiento de los jóvenes en prácticas que tienen que ver con, por ejemplo, danzas, con, por ejemplo, actividades físicas, con, por ejemplo, actividades artísticas. Los jóvenes tienen una capacidad creativa pujante, eso es algo que los caracteriza. Hacerlos ver que dentro de las comunidades originarias esta capacidad creativa es un campo muy poderoso, pues funciona también para poder vincularlos de manera más estrecha con ello. A través del canto se recupera el idioma, a través de la danza se recupera la vestimenta, pero también se recupera una forma de pensar y de concebir el mundo que es fundamental para regresar, para poder ver, para poder sentir la tierra en este tiempo en el que nos desarrollamos. Importante lo que dices y lo decíamos, ¿no? Es como regresar a las raíces. A veces vemos estas situaciones, los avances tecnológicos, las redes sociales, la gentrificación, la globalización. Verónica, ¿qué problemas o qué situaciones detectas entre los jóvenes de estos grupos originarios que hagan que se alejen de su etnia? Sí, sin duda me parece que un problema fundamental tiene que ver con la desintegración o el núcleo familiar. Un espacio, digamos, importante en el que tenemos que pensar y que dialogar de manera muy central, tiene que ver con la familia, con la recuperación del entorno de socialización y de convivencia familiar. En ese espacio también hay un problema fundamental que tiene que ver con la migración, evidentemente, con las aspiraciones de trabajo y de desarrollo que ya se mencionaban hace un momento y que hacen desintegrarse a la familia. La no presencia de los padres, de los abuelos, de los tíos, esa convivencia nuclear ha traído como consecuencia entonces que los jóvenes se sientan desapegados, desarraigados también de su espacio. Sin embargo, ahí me parece también fundamental que la reconstitución de ese núcleo no se gesta solamente en la familia, sino también en las actividades que en conjunto se realizan en la comunidad. Por eso, de una manera muy importante, hay un vínculo fundamental entre el puente gestado en el núcleo familiar y también en el núcleo social y comunitario. Las adicciones, por supuesto, es un problema también que hoy en día aqueja no solamente a los jóvenes, no solamente de comunidades originarias, sino también en grandes urbes. Entonces, me parece que desde ahí el núcleo familiar, las condiciones de migración, las aspiraciones que alejan del el núcleo de raíz, de raigambre, y las adicciones son problemas que hoy en día se tienen que atender. Eso es importantísimo, el tema de las acciones, el tema de todas las distracciones, todo lo que hay en torno a la juventud que hacen que, bueno, pues se vayan alejando. Un tema también importante abordar es el tema de las políticas públicas. Carlos, ¿tú crees que hacen falta políticas públicas en los tres órdenes de gobierno para atender pues esta problemática y a los jóvenes de los grupos originarios? Sin lugar a dudas hacen falta políticas públicas, no solo específicas, ¿no? También dentro de la política pública hace falta una apertura hacia políticas que deriven de la comunalidad. Es decir, el Estado requiere convertirse y transformarse cada vez más en un Estado no totalizante, en un Estado no univocista, sino un Estado que precisamente valore y asuma esto que se dice en la Constitución, de que somos un Estado plurinacional. Debemos de pasar incluso de lo plurinacional a lo inter, a lo transcultural, a lo comunal, porque evidentemente la presencia de la población indígena en México es fuerte, está por todos los estados o por la gran mayoría de ellos, y las formas de organización, las formas de distribución social, las formas de organización incluso económica que se pueden recuperar de estas experiencias comunales, pues son múltiples y variadas, pero no se han tomado en cuenta. Entonces no se trata nada más de el ejercicio de una política pública univocista, sino de abrir también el ejercicio de la política a una perspectiva de esto que podríamos llamar ciudadanía intercultural. Es decir, hay múltiples formas de ser ciudadano y de pertenecer a una nación. En México hay 58 por lo menos naciones diferentes, con sus propias formas de organización, con su propia disposición legal, con su propia perspectiva también jurídica, económica, de tenencia y de distribución de la tierra, de perspectiva respecto al trabajo, de perspectiva sobre la cultura. Pero cuando se hacen las políticas públicas pareciera que únicamente hay un grupo, una élite de sabidores de qué es lo que le conviene a la comunidad, pero no se escucha a la comunidad. Entonces es necesario también abrir espacios para que la política
comunal nazca precisamente desde estas comunidades, nazca precisamente desde los territorios en donde se gestan las concepciones de la vida y de pertenencia a ese escenario que hacen posible un buen vivir, un buen Muy habitar, bien. que hacen posible vivir con la tierra, por ejemplo, vivir Sí. con el mundo, vivir con el tiempo y no vivir de ello o no vivir Muy bien, para eso, Carlos. ¿no? Vamos a continuar con este análisis. Verónica, ha habido acciones importantes para lograr pues, un modelo de educación para los jóvenes de pueblos originarios, como lo es la Universidad Intercultural, donde ustedes están, única, primera en su tipo en este país. Esto puede ser una fórmula para apoyar pues, de manera integral la educación de los jóvenes. Sí, bueno, la Universidad Intercultural se plantea como un espacio, como una dimensión, un escenario donde se potencializa la fertilidad educativa, la fertilidad cultural, el reconocimiento de la diversidad, de la pluralidad, y eso hace pensar no en una fórmula estandarizada, sino más bien en un escenario prolífico de enunciaciones, de vidas, de costumbres, de formas tradicionales en donde se reconoce, pues evidentemente no solamente la lengua, sino también el quehacer cotidiano del ejercicio de estos pueblos originarios. Una forma, por ejemplo, importante de reconocimiento es desde las espiritualidades, un tema que ha causado también, me parece, mucho escozor y mucha polémica desde los ámbitos científicos o educativos, porque tradicionalmente se ha establecido una separación entre la ciencia, lo que es la ciencia y lo que es la religión o la espiritualidad. Sin embargo, hoy en día, en dinámicas muy serias y muy profundas de reflexión, se está discutiendo la convivencia de estos dos elementos o de estas dos potencias. Entonces, desde ahí, la universidad intercultural, la combinación de estas o la integración, digamos, de estas dos formas de pensamiento que se han visto como divorciadas a lo largo de muchos siglos, es poderosa y nos ofrece también un replanteamiento no solamente de condiciones al interior del sujeto, sino también en las interacciones con los otros, con las otras y por supuesto también con la dinámica de interacción que tenemos con la naturaleza, que hoy en día es un tema fundamental. Sí, y es que es un sistema integral y bueno, pues los avances se han notado. Hay este esquema de educación, este esquema educativo, pero ¿qué faltaría agregar, Carlos? ¿Qué agregarías tú a este esquema educativo para fomentar pues, el arraigo de los jóvenes a sus comunidades de origen? ¿Qué harías? Sabes, una de las dimensiones importantes, ya la mencionaba la maestra Verónica hace un momento, es este vínculo entre el pensamiento, la filosofía, el conocimiento de los pueblos originarios y una dimensión espiritual de la constitución del ser humano. Es decir, no podemos seguir pensando que por un lado está eso que llamamos cuerpo y por otro lado está eso que se llamó desde el pensamiento escolástico alma. Es decir, el ser humano es una relación con el mundo y en esa relación hay un vínculo también que los pueblos originarios reconocemos de una manera muy puntual, que es el vínculo sagrado con las cosas. El mundo no es nada más un espacio de recursos que genere recursos para el bienestar humano, sino el mundo es fundamentalmente nuestro espacio de reconocimiento, es nuestra madre, es el fogón que nos permite albergar nuestra corporalidad, nuestro ser, nos da un lugar para estar y desde ahí podemos reconocernos. Pero esa capacidad de reconocimiento también pasa por entender que la disposición hacia esa dimensión de habitar o hacia esa dimensión de vivir tiene un componente espiritual, tiene un componente sagrado que no se fundamenta nada más en la riqueza, es decir, la gente abandona sus comunidades porque piensa y pareciera que vivimos en la carencia. Sin embargo, cambiar, sin embargo, pensar, asumir que lo que hay en las comunidades es también un escenario, fuente de recursos que nos brindan riqueza y que nos brindan satisfacción a partir de la producción de la tierra, a partir del intercambio de bienes comunales, por ejemplo, pues es una distinción que sería importante empezar a considerar de una manera más potente esta capacidad, digamos, de una educación desde lo propio, una educación, insisto, que no siga exclusivamente las normas de un sistema de Estado moderno, sino que también considere que hay otras formas y otras dinámicas y otros tiempos de aprendizaje derivados de la familia, derivados de la producción del campo, derivados de estar en esa colectividad en la que los niños aportan, los ancianos aportan, las mujeres, los hombres, cada uno tiene una función específica, es un elemento importante para incluir dentro de la currícula no solo de las universidades interculturales, la educación en México tendría que ser toda intercultural, tendría que tender hacia esa perspectiva.
Justo lo que mencionas es importantísimo. Si toda la educación se basara en esto, si toda la educación incluyera el tema, lo mencionas, de la espiritualidad, de la conexión con la tierra, la conexión con tus raíces, la conexión con tu cultura, con las tradiciones, creo que sería más fácil tener un crecimiento profesional, pero también combinarlo con una vida espiritual, con una vida tranquila, con los valores, porque a veces nos enfocamos mucho a tu profesión, a tu carrera, al día a día, a lo que hay. Sin embargo, de repente como que hay que hacer una pausa, y eso es lo que están haciendo ustedes, incluyendo estos temas, el tema espiritual, que bueno, es algo increíble y es algo que no en todas las escuelas y no en toda la forma de educación pues se utilizan. Un factor más que influye para este tema es el uso de nuevas tecnologías de información, de comunicación. Incluso las redes sociales han ayudado a desvincular a los jóvenes de sus pueblos originarios. Verónica, ¿cómo influye esto? Sí, sin duda las tecnologías de la información y las redes o las plataformas sociales que hoy existen han marcado un sesgo importante para que de manera masiva se sigan reproduciendo esquemas de modernización o de aspiraciones capitalistas que más bien nos desvinculan, nos alejan, nos hacen hacernos extraños frente a un espacio que ya considerábamos nuclear, ¿no? Y que, bueno, hemos hablado la importancia que tiene lo comunitario, la familia y estos espacios donde se gestaba justamente este vínculo social. Las redes sociales entonces más bien parece que nos alejan de esa condición y nos ponen en un escenario de aspiración que pues jamás se alcanza y que cuando ya alcanzamos un espacio, un estatus, etcétera, parece que hay otra cosa más que se pretende alcanzar. En ese sentido, pues las nuevas tecnologías y dinámicas masivas de comunicación, pues apuestan a eso. Sin embargo, dentro de las redes comunitarias y redes de pueblos originarios hay un fuerte trabajo que están haciendo jóvenes y también personas adultas por recuperar esos espacios, por generar dinámicas propias de comunicación donde se utiliza la lengua, donde se utiliza la vestimenta, donde se procura la costumbre, la tradición, el espacio, la socialización, la convivencia comunitaria y que desde ahí, bueno, pues hay muchas oportunidades. Entonces hoy encontramos muchos ejemplos de estos en TikTok y en otros espacios, en Facebook, en Twitter también, donde se prioriza más bien la condición comunitaria. Entonces las redes de comunicación en ese sentido también se pueden reconfigurar para procurar la convivencia y el rescate o la recuperación cultural. Sí, eso también es un tema donde las redes sociales o te pueden ayudar o te pueden dar en la torre, lo vemos en todos los temas. Todavía, desafortunadamente, vemos temas de discriminación, todavía vemos temas de gente que todavía no entiende cómo viven, cómo funcionan las etnias originarias, cómo vive la gente su cultura. Carlos, ¿qué se podría hacer para fomentar el orgullo, la identidad de los jóvenes en los pueblos originarios? Sabes, yo creo que es importante primero, no solo incluso para los jóvenes, recordemos que dentro del pensamiento originario el asunto de joven, anciano, niño, hombre, mujer, implica un tejido como estos bordados de los que nos enorgullecemos tanto y que portamos, digamos, como vestimenta y como múltiples otras formas. Somos un tejido, dependemos unos de los otros. Entonces, uno de los escenarios importantes para recuperar este orgullo respecto de nuestro ser indígena tiene que ver primero por reconocernos. Si habitas en México, difícilmente puedes negar tu condición de ser indígena. Si habitas en México, difícilmente puedes decir que no hablas náhuatl, por ejemplo. El propio nombre del país está en ese idioma y si tú buscas en los estados, en las regiones cercanas de tu comunidad, a menos que vivas en la zona purépecha, pero aún así, digamos, siempre vas a encontrar una referencia lingüística a tu raíz originaria, tu raíz indígena. Entonces, primero habría que reconocer que en nuestro cuerpo, en nuestra constitución, está tejido por todos lados el ser indígena, porque todos nos alimentamos también de maíz, porque todos tomamos atole, porque todos comemos tamales. Es decir, la identidad pasa mucho más por una composición simbólica que por una composición nuclear que nos permita o que nos implique siempre ser de la misma manera. La identidad es un elemento que se va gestando de manera relacional. Entonces, primero habría que reconocer eso y después entender que si podemos pensar el mundo, por ejemplo, desde otras formas de alimentarnos, pues entonces somos distintos, tenemos un color diferente y la diferencia es la que hace que la vida en la tierra sea rica.
No podemos pensar que la vida en la Tierra es plana, es una, ¿no? Si nosotros miramos el paisaje alrededor, siempre hay 4, 5, 6, 10 miles de especies que hacen que ese mundo sea distinto, que tenga diferentes colores. Entonces, si tú piensas el mundo en un idioma distinto, esa forma de pensar y de estar en el mundo te va a dar para actuar distinto. Y lo único que podemos asumir de la diferencia que nos constituye es su riqueza también, ¿no? No se trata de romantizar la vida de los pueblos originarios, porque evidentemente también hay muchos problemas, pero también debemos de reconocer que hay muchas condiciones que nos permiten un estar distinto en la tierra. Si hay una responsabilidad, digamos, ecológica o del cuidado respecto de la tierra, esa pasa inevitablemente por el pensamiento, por la filosofía de los pueblos originarios, por los idiomas de los pueblos originarios, que están en todos lados. O sea, hace falta que volteemos Claro. para poder saber que todos hablamos una lengua indígena, ¿no? 5, 10, 15 palabras, no importa, pero ese es un avance, digamos, para poder establecer esta dinámica de sentirnos identificados y por lo tanto establecer una condición de reconocimiento y de orgullo también respecto de esta pertenencia. Sí, y sentir, bien lo menciona, sentirnos orgullosos, sentir orgullosos, orgullo de estas etnias indígenas del Estado de México. Ya nos tenemos que ir, se está acabando el tiempo, tenemos un minutito para cada uno, para sus conclusiones, para un mensaje final sobre este tema. Verónica, adelante. Sí, pues a mí me gustaría recuperar y recalcar la importancia de reconocernos todos como indígenas, como pueblos originarios. Durante siglos se ha estandarizado y se ha dicho, no me gusta hacer esto, no me gusta pertenecer a un pueblo indígena, pero me parece que eso es un principio fundamental para todos, reconocernos desde ese origen, que nos da la potencia para también el reconocimiento de nuestras espiritualidades, de nuestros conocimientos propios y desde ahí, ya decíamos, un trato mejor al ser humano, a mí mismo, al entorno en donde habito. Desde la educación es un aspecto también fundamental. Muchas gracias, Verónica. Carlos, adelante. Sí, yo creo que también dentro del pensamiento indígena hay un componente fundamental que deberíamos de recuperar y que es un aliciente, digamos, para poder reconocernos en esa condición de ser, que es la noción de agradecimiento. El ser indígena, nuestra enseñanza desde los fogones de nuestros mayores siempre nos han insistido en agradecer el mundo. En náhuatl hay una palabra bien interesante que es tlazocamati, que traducimos normalmente como agradecimiento, pero tlazocamati es mucho más profundo que eso. Tlazocamati es sentir cariño por la vida que me hace vivir. Es una relación de reciprocidad y es una relación, digamos, que procura la vida. Si la vida me hace vivir, yo no puedo atentar con ella porque mi responsabilidad es procurarla. Ser indígena implica un ser erótico respecto del mundo, un ser que procure la vida, no eros en el sentido del amor romántico, sino eros en el sentido del cuidado, de la protección y de agradecer en todo momento esa disposición vivificante en la que todos estamos vinculados, en la que todos estamos, digamos, hermanados, ¿no? Por eso es fundamental el reconocimiento de la forma de pensar a la que nos orienta un idioma, una lengua, un saber originario. Pues muchísimas gracias. La verdad es que escucharlos nos cambia sin duda alguna la perspectiva que tenemos de las etnias indígenas, de la gente, de cómo es la educación, de cómo, bueno, pues se ha avanzado en esta educación y sobre todo, bueno, pues cómo enfrentan los jóvenes de los pueblos originarios a un mundo globalizado y hay un reto todavía para preservar sin duda alguna las tradiciones, las costumbres sin sacrificar las aspiraciones personales, que es algo en lo que se está trabajando. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Un abrazo muy, muy fuerte a la distancia. Muchas gracias. Soy Raúl García Mulia, les agradezco estar con nosotros en esta mesa de análisis en Reto 2024. Nos vemos el próximo lunes aquí en punto a las 9:30. Que esté muy bien, un abrazo fuerte.